Señor. En el 6 de mayo de 1937, el globo dirigible o aeroestático llamado Hindenburg, el dirigible más grande de su época, tratando de llegar a la ciudad de New Jersey, explotó a escasos 15 metros del piso. Investigaciones posteriores llevaron a deducir que los hombres que operaban en tierra tratando de amarrar el teledirigible a tierra produjeron una chispa de corriente eléctrica, y esta chispa hizo que este globo, el más grande de su época, explotara y causara la muerte de 35 personas. Una tragedia dolorosa, considerada la tragedia en globos aerostáticos más mala de la época o hasta el día de hoy. Y podemos, a través de esta pequeña introducción, decir: los hombres se equivocan, pero Dios no se equivoca. ¿Quisiera usted repetir esa frase conmigo a la voz de tres? Los hombres se equivocan, pero Dios no se equivoca. Hoy vamos a terminar de ver la segunda parte de la prédica llamada Josué y los muros de Jericó. Y vamos a estar hablando de un personaje que no se podía equivocar. Y no estamos hablando de amarrar un globo aerostático a tierra. Estamos hablando de que se hubiera podido equivocar si le hubiera dado lugar a la soberbia, al orgullo, a la vanidad, a la contienda. Si hubiera podido equivocar este hombre dejando a Dios a un lado del consejo que había recibido. Este hombre tenía la responsabilidad, nada más y nada menos, de introducir más de 2,5 millones de personas a la tierra prometida. Su tarea era titánica, su tarea era portentosa, no se podía equivocar. Cualquiera pequeña equivocación hubiera terminado en la historia bajo este título: la tragedia hebrea más grande de todos los tiempos. Y estamos hablando de Josué. Y permítame, al hablar de Josué, hacer un pequeño clic con la parte final de la prédica de la semana pasada. Josué estaba luchando con un pueblo rebelde. Una de las herencias que le dejó Moisés a Josué era un pueblo duro de corazón. Y para que usted entienda que es duro de corazón, era un pueblo que no escuchaba la voz de Dios. Se quejaba, murmuraba, hablaba de apedrear a sus líderes. Moisés murió, pero también le dejó una gran herencia a Josué. Lo logró influenciar. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es nada más y nada menos que influenciar. O usted puede influenciar para bien, o usted puede influenciar para mal. Permítame, le pregunto en esta mañana: ¿cómo está influenciando su familia? Usted me podrá decir: pastor, soy un hombre responsable. Lo felicito. Usted me podrá decir: soy una mamá trabajadora, emprendedora, querendona de la casa. La felicito. Pero si usted no ha podido influenciar sus hijos, su familia, para que busquen a Dios, los títulos de esta tierra van a desaparecer. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En las manos de papá, en las manos de mamá, está la grandísima responsabilidad de entrar a sus hijos a la tierra prometida, al cielo, a una eternidad sin Dios. Una eternidad sin Dios es una eternidad peligrosísima.
Es una eternidad que no se le desea a nadie en este mundo. Pero usted en esta mañana puede ser como Josué. Tal vez usted me dirá, pastor, no conoce mi familia. Mi esposa es un tigre. Mi esposo es un león. Usted no conoce a mi familia. Gracias a Dios no la conozco. Pero sí conozco a alguien que sí la conoce y se llama Dios. Y para Él no hay nada, nada imposible. Josué luchaba con un pueblo que tenía tres problemas. Y permítame, se lo repito porque esa fue la parte final de la prédica de la semana pasada. Luchaba con un pueblo que no podía olvidar su pasado. Y quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué a las personas les cuesta olvidar el pasado? Y me vienen varias respuestas. A una persona le es difícil olvidar su pasado porque su vida sigue vacía, porque Dios no ha saciado su corazón. Porque si Dios hubiera saciado ese corazón, el pasado sería ganancia. Las experiencias del pasado serían ganancia. Pero una persona que no ha podido olvidar el pasado está condenada por el futuro. El futuro no le va a sonreír porque lleva su dolor de generación en generación. El pueblo hebreo tenía otro segundo problema. Era que se habían adaptado al presente. ¿Conoce usted personas que se acostumbraron a vivir con el dolor? Se acostumbraron a vivir con la mentira. Se acostumbraron a vivir con las falacias de este mundo. ¿Conoce usted personas que se acostumbraron a vivir con el mal y ya el mal les parece bien? Ya lo soportan, se acostumbran. La Biblia nos dice que uno de los grandes problemas de este pueblo era que se habían acostumbrado con el dolor del presente. No olvidaban y seguían viviendo como vivían antes. Una persona que se acostumbra a vivir con el dolor del presente no tiene esperanza, la pierde. Pero los hijos de Dios no tienen una esperanza basada en las cosas de este mundo. Tienen una esperanza que solo Dios puede dar, porque Él es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Pero también tenía este pueblo un tercer problema, y era que ese pueblo era un pueblo bastante acostumbrados al temor del futuro. Tenían temor del futuro. Tenían temor de avanzar. Tenían temor de los retos que Dios había puesto por delante, aunque Dios les había dicho que estaría con ellos. Y para eso vamos a visitar la primera cita bíblica de esta mañana. Vamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Ay, gracias. Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Léalo conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No me lo retires, por favor. ¿Qué dice la Biblia frente a los temores del futuro? Mas el que me oyere habitará como confiadamente y vivirá como tranquilo, sin temor del mal. Hay una condición. La condición es el que me oyere. La pregunta sería, ¿qué es lo que usted está escuchando? ¿Escucha sus famosas telenovelas? ¿Escucha sus famosos programas
que lo que hacen es alimentar su carnalidad, pues déjeme decirle que usted tiene razones suficientes para tenerle miedo al futuro. Pero quien oye al Señor no le tiene miedo al futuro. Josué había aprendido a gobernar un pueblo difícil bajo esta ley del liderazgo, que yo quisiera que usted se la aprendiera. La perseverancia de un líder debe de ser mayor a la resistencia de un pueblo. Se lo voy a repetir. Josué aprendió a gobernar un pueblo murmurador, un pueblo quejambroso, un pueblo duro de corazón bajo esta ley. La perseverancia de un líder debe de ser mayor que la resistencia de un pueblo. Usted puede tomar esa ley y aplicarla en su matrimonio, aplicarla para sus hijos. Sus hijos no quieren nada con Dios, pero mientras que papá siquiera y mamá siquiera, hay una esperanza gloriosa de que esos hijos van a conocer a Dios. Su perseverancia debe de ser mayor que la resistencia de sus hijos. Cuando el líder decide perseverar, ha decidido creerle a Dios. Cuando la persona decide perseverar, ha decidido esperar que Dios haga grandes cosas a favor de él. Josué había aprendido a confiar en Dios de una forma maravillosa. Y esa confianza lo llevó a derribar los muros de Jericó. ¿Cuáles son tus muros? ¿Cuáles son tus murallas? Tus murallas. Porque solamente las murallas de tu vida se pueden derribar a través de poner la confianza en Dios. Si tú pones la confianza en Dios, no habrá nada imposible que tú no puedas hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Para entender entonces cómo sucedieron las cosas, permítame invitarle a conocer la caída de los muros de Jericó. Y está en el libro de Josué, capítulo 6, y lo vamos a leer del 1 al 16. ¿Ha leído usted historias de ciencia ficción? ¿Ha leído usted historias como de nunca creer? Esta es una historia de esas. Yo no me puedo imaginar a Josué hablando con sus generales y diciéndoles: Dios me ha dado una estrategia y no puedo ocultar mi asombro en mi corazón al quererle ver la cara a los generales. ¿Cómo así que gritando? ¿Cómo así que marchando? ¿Cómo así que al sonido de la bocina van a caer las murallas de Jericó? Es que el secreto no estaba en los gritos del pueblo. El secreto no estaba en las bocinas del pueblo. El secreto no estaba en la marcha del pueblo. El secreto estaba en la obediencia del pueblo. Porque cuando el pueblo obedece, el pueblo marcha y marcha hacia adelante. No se regresa. Cuando el pueblo obedece a Dios, los cielos se abren a favor del pueblo. Se abren. Josué capítulo 6, y vamos a leerlo del 1 al 16. Pastor, qué lectura tan larga. Para usted que se queja, la traje. ¿Está listo? Una historia maravillosa. 1, 2 y 3. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra.
yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Rodead la ciudad, y los que estaban armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová, ¿qué hacía? Lo seguía. Siga conmigo. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron ¿qué? El arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca. Jehová, mientras las bocinas tocaban, ¿cómo? Continuamente. 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado ¿qué? Jehová os ha entregado la ciudad. Podemos decir que Josué e Israel conquistaron juntos a Jericó. Las murallas de Jericó medían 7.5 metros de alto por 6 metros de ancho. Esas eran sus dimensiones. Para ese tiempo eran murallas impenetrables. Lo que comentaba el pueblo de Jericó es que ellos no se iban a dejar conquistar del Dios de los hebreos. Imagínense, ¿conoce usted gente que no quiere ser cristiana? ¿Conoce usted gente que por más que usted le hable de Dios, no se quieren dejar conquistar por Dios? Déjeme decirle algo. La Biblia nos enseña que aquellos que rechazaron a Dios serán rechazados por Dios.
pero aquellos que se dejaron conquistar por Dios heredarán la tierra prometida. Eso nos dice la Biblia. ¿Por qué Dios quería conquistar Jericó? Porque Jericó, como ciudad, era una ciudad perversa e idólatra. Y Dios sabía que si no acababa con Jericó, la perversidad de Jericó y la idolatría de Jericó iba a acabar con el pueblo de Israel. No se te sorprenda que Dios quite de frente de ti personas que no te convienen, negocios que no te convienen, personas que no te convienen, lugares que no te convienen. ¿Sabes por qué? Porque Dios va delante de ti, cuidando tu entrada y tu salida. Dios te bendice y te bendice de una manera sobrenatural, yendo delante de ti, despejándote el camino. ¿Has visto cuando parquean un avión? A mí me encanta, porque es un avión 747, un Boeing gigante, y delante se para un hombre con una luz y le dice, y ese avión parquea derechito donde tiene que parquear. Cuando yo veo esa imagen, veo a Dios. Veo a Dios diciéndome, hey, es por aquí. Hey, es por aquí, porque si me sigues no te vas a estrellar con los problemas de la vida. Ese es nuestro Dios, un Dios que aplica la sabiduría antes de usar la fuerza. Es importante que usted entienda esto. Estoy aquí para decirle en esta mañana que las murallas de Jericó tienen que caer. Que si usted quiere llegar primero a la tierra prometida, le tengo una mala noticia. Tiene que pasar por Jericó. ¿Usted quiere un hogar precioso? Tiene que pasar por Jericó. ¿Usted quiere una familia preciosa? Tiene que pasar por Jericó. Jericó puede ser símbolo de tu carácter. Y si las murallas de tu carácter no caen, entonces no tienes tierra prometida. Si no estás decidido a cambiar, si no estás decidido a entregarle tu corazón a Dios, si no estás decidido a rendirle tu vida a Dios, entonces las murallas de tu vida continuarán en alto. Es importante que usted se deje conquistar. Permítame le pregunto, ¿cuál es su tierra prometida? ¿A dónde quiere llegar usted? Porque hay gente que vive sacándole el cuerpo a Dios y vive tomando pequeños atajos con Dios para llegar a Dios, a la tierra prometida. Quieren bendición, pero no quieren pagar el precio de la bendición. Quieren que Dios les hable, pero no abren la Biblia. Quieren que Dios los guíe, pero no hablan con Dios y no tienen una relación con Dios. Y se preguntan el porqué de los fracasos. Cuando Dios no habla, hay fracasos. Cuando Dios no guía, hay fracasos. Y cuando Dios no transforma, hay murallas que encierran tu vida y no te permiten ver la gloria de Dios. ¿Cuáles son tus murallas? ¿Cuál es el Jericó de tu vida? Porque Dios te está diciendo en esta mañana, si sigues mis instrucciones, las murallas de Jericó van a caer. ¿Usted está aquí? La sabiduría de Dios. La gente tilda la sabiduría de Dios como si fuera insensata. Y yo quisiera que en esta mañana nos detuviéramos un poquitico en la sabiduría de Dios. ¿Y por qué? Porque al leer esta historia, cualquiera le resultaría descabellado que con lo que hizo Israel,
las murallas de Jericó cayeran. Vaya conmigo a Job, capítulo 12, versículo 14, por favor. Job 12, 14. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Hay gente que es buena para los problemas. ¿Usted no lo ha visto? Yo tenía un amigo que era bueno para los problemas, pero era bueno para salir de los problemas. Porque el hombre entraba, causaba un problema, hacía matar a los demás y enseguida el hombre no lo veía nadie por ningún lado. Déjeme decirle, tener problemas con un vecino o con un hermano o con un amigo es cosa seria. Pero aquí Dios nos está diciendo que cuando el problema es con Dios, el hombre no tiene esperanza a no ser que se arrepienta de corazón. Vaya conmigo a la próxima cita bíblica, Isaías 40, 28. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La Biblia nos está presentando a un Dios sabio. Vaya conmigo a Salmo 147, 5. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cuando el hombre reconoce eso, está diciendo que depende totalmente de Dios. De Dios viene la sabiduría. La Biblia dice: quien no tiene sabiduría debe de pedirle a Dios que le dé sabiduría. Y Dios es un Dios bondadoso que comparte de su sabiduría. ¿Acaso se nos puede olvidar, familia, al rey Salomón? Dice la Biblia que un día se acostó a dormir y que tuvo un sueño. Y en ese sueño se le presentó nada más y nada menos que el Dios de los cielos y le hizo una tremenda pregunta. ¿Le gustaría a usted que Dios se le apareciera? A Salomón se le apareció y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Cómo? Y Salomón dice: Señor, este pueblo es muy grande y es muy numeroso. Yo no tengo sabiduría para gobernarlo. Dame sabiduría para gobernarlo. Y yo creo que Dios se rascó la cabeza y dijo: ¿cómo? Si este tenía oportunidad de ser millonario conmigo. Si este tenía oportunidad de que yo le colocara a sus enemigos por estrado de sus pies. Y le dijo Dios: por cuanto no pediste ni oro ni plata, y no pediste la vida de tus enemigos, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar lo que no has pedido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros pedimos y que no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Sabe usted pedir? Porque si usted le está pidiendo sabiduría a Dios para avergonzar a sus enemigos, para avergonzar a sus amigos, para usted engrandecerse, no espere sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios viene, escúcheme, cuando usted tiene el corazón que tuvo Salomón, cuando pensó en los demás para bendecirlos. ¿Usted está aquí? La Biblia nos habla de que la sabiduría de Dios empieza
empieza en el corazón de un hombre que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Usted quiere ser sabio, empiece a temer al Señor, sus mandamientos, su palabra, sus ordenanzas. Ahora usted me dirá, pastor, ¿por qué está hablando de esto? Porque yo noto al leer la Biblia que Josué se llenó de una sabiduría especial que tenía que ver con su carácter, más que con conocimiento, tenía que ver con su carácter. Y permítame le parafraseo qué es sabiduría. Sabiduría es la habilidad de ver todo en la vida desde la perspectiva de Dios y actuar en consecuencia a esa perspectiva. Es la habilidad de ver la vida a través de la perspectiva de Dios. Cuando el hombre ve la vida a través de lo que Dios dice, a través de lo que Dios escribe, a través de la forma en que Él guía, entonces nosotros seremos librados de grandes problemas. Todo gran problema hoy fue pequeño ayer y hoy es grande porque te faltó sabiduría. Te faltó temer a Dios. Y Josué tenía un estándar de vida sagrado. Temo y obedezco a Dios. Por eso un hombre que teme a Dios sí puede hacer la diferencia. Le hablo a aquellos hombres que dicen, si pudiera devolverme, cambiaría a mi esposa. ¡Ah! ¿Se embaló? Si pudiera devolverme, cambiaría a mi esposo. ¡Ah! Te embalaste. Porque ya no se trata de cambiar, se trata de ser transformado. Y los errores del pasado los recogió Dios, no los desechó Dios, los ejecuta Dios para transformar tu corazón. Por eso es que te duele. Por eso es que te aprietas en el caminar con el Señor, porque Dios está usando la lima que tiraste, la desobediencia que tuviste, y ahora la está usando para que aprendas a temer el nombre de Dios. ¿Usted está aquí? La sabiduría llama a todo ser humano a que la haga suya. Eso me parece maravilloso. La sabiduría se para por las esquinas de las casas y te llama para que la sabiduría sea tuya. ¿Quiénes desechan la sabiduría? La Biblia dice, los insensatos y los necios. ¿Quién es un necio y quién es un insensato? Es aquel que planifica su vida como si Dios no existiera. Y la sabiduría se para en las esquinas. Yo la he visto. Usted no ha visto a la señora sabiduría. Yo la he visto. Yo la he visto en mis años pasados, cuando tenía la oportunidad de convivir con otras personas y me levantaba a las 5 de la mañana a buscar el pan de cada día. Y cuando llamaba a las 11, hey, ¿qué estás haciendo? No, apenas acabándome de levantar. ¿No hay sabiduría allí? Cuando la sabiduría me está diciendo a mí que Dios bendecirá al hombre diligente. No hay sabiduría en la esquina cuando te paras y miras, hey, ese hombre está andando con la vecina. ¿Qué te está diciendo la conciencia en sabiduría? No toques a la mujer ajena, no es tuya. Sabiduría, la habilidad de mirar las cosas como Dios las mira. ¿Usted está aquí? Y Josué se nos llenó de sabiduría. La sabiduría empieza temiendo al Señor. Y Dios le da una estrategia a Josué. Capítulo 6,
versículo 1. ¿Cómo estaba Jericó? Lea conmigo. Ahora Jericó estaba ¿cómo? Cerrada. Y bien cerrada. Llegó Israel con su Dios, el Dios de los hebreos. Ya Jericó había escuchado que había destrozado a otros reyes. ¿Y qué hizo Jericó? Vamos a guardarnos. ¿Y sabe qué? Van a venir y nos vamos a encerrar y aquí no va a entrar ni una mosca. Y yo me los imagino desde el balcón, mirando, me los imagino desde el balcón, mirando a los israelitas marchar. Y la gente diría, pero ¿estos qué les pasa? ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada, muy cerrada. Cuando los hijos de Dios se paran en autoridad, en sus casas, cuando llega ese papá a la casa y ve ese afiche de Guns N' Roses, sí, cuando lo ve ahí y le dice, hijo, esa afiche no glorifica al Señor. Cuando llega a la casa ese papá y esa mamá y ve esa escultura de esa mujer semidesnuda en un picture pegado de la pared, ¿qué debe de hacer un hombre de autoridad y una mujer de autoridad? Debe de coger ese hijo y le debe decir, hijo, me arranca eso de allí. Esta casa no es suya, esta casa es mía. Pastor extremista, dele tiempo a ese rockero, para que ese rockero no solamente le pegue una ficha ahí, sino que le empiece a entrar cosas en la casa suya que usted no quisiera. Cuando en su casa esté cerrada, muy cerrada, pero por la policía que lo está rodeando. Los hombres de Dios se paran y a causa de su autoridad, los demás tienen que retroceder. La Biblia nos dice en el versículo 2 que Dios le entregó 3 cosas a Josué. ¿Cuántas cosas le entregó? Y mire lo que dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, o sea, no te descuides. Hello, no te pierdas. Josué, mírame, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. ¿Cuándo me doy? Bueno, ¿a cuánto les gusta el fútbol aquí? A mí me gustaba hace tiempo, pero voy a ponerlo por ejemplo. Yo no me doy cuenta si Colombia gana, sino hasta que acabe ¿qué? El partido. ¿Sí o no? Usted no se da cuenta que el Real Madrid gana, sino hasta cuando suene ¿qué? El pitazo final. Pero Dios es tan lindo que Dios puso a Josué a retroceder y le dijo, Josué, tú ya ganaste este partido. Yo ya te entregué a Jericó. Yo ya te entregué a su rey y te entregué los hombres de guerra. Josué, no te preocupes que tú ya ganaste esta victoria. No nos toca tener la misma perspectiva de Dios cuando viene la prueba. Me debo de sentar porque Dios me ha dicho, te entregaré Jericó, te entregaré a su rey y te entregaré los hombres de guerra. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Familia, Josué avanzó por fe y le creyó a un Dios de locuras. ¿Usted está aquí? Muchos caen en un error. ¿Y saben qué error caen? De que como Dios ya les dijo que ganaban la victoria, se echan de petacas. No, como ya Dios me dijo, entonces la oración a un lado, el ayuno a un lado, el meditar en la palabra a un lado porque Dios me dijo. Hermanos, tengamos mucho cuidado con confiarnos en las promesas de Dios
ellas se cumplirán, pero tú escoges una de dos formas, o que Él las cumpla viendo tú su gloria, o que Él las cumpla viéndote Dios llorar como un niño chiquito. Señor, gracias. Me prometiste que me traías a mi esposa mucho y lo cumpliste. ¿Cuántos maridos tuvo tu esposa? Antes de que llegara conmigo tuvo 3. Te las trajo con lágrimas. Lo quería Dios, no lo quería, lo quisiste tú y la dureza de tu corazón. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se llama la prédica? Josué y la muralla de Jericó. Hermanos, confiemos que Dios ya nos ha dado la victoria. Lo que usted está viendo aquí es un partido en diferido. Es así de sencillo. En diferido. ¿Y sabe una cosa, familia? Cuando usted leyó estos pasajes, ¿no le encantó cómo Dios organizó el orden de la batalla? A ver, yo veo cómo organizó. ¿A quién puso por delante? Dios organizó a la gente de una forma tan linda, tan especial. Por delante iban los sacerdotes con las bocinas. ¿Cuántos? 7. Póngale cuidado. Luego la Biblia nos dice que iban hombres guerreros. Y en la mitad que iba el arca de la presencia de Dios. Por tercero iban el pueblo y algunos guerreros. En el centro iba la presencia de Dios, el arca de salvación. Hay muchos que marchamos sin la presencia de Dios. Le voy a decir algo, esta iglesia sí que aprendió a marchar. Llegaron las bocinas de la guerra, de la pandemia, ¿y para dónde cogemos? Nos quedamos sin local, pero no por malapagas. No. Antes nos quedaron debiendo dinero. ¿Para dónde cogemos? Marchamos para el parqueadero. Se acabó el parqueadero, ¿para dónde cogemos? Vamos virtual. Qué desespero. Virtual un mes creo que estuvimos más o menos. Y luego los que se van para acá, para Ready Creek, para el parque. Y ahí llevábamos el arca. Y yo veía llegar los hermanos con cobijas, con sillas, con gorras. Apenas les picaban los zancos y eran gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el arca con ellos. Pero llegó el día en que el arca reposó. Y reposó en este lugar. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cayeron las murallas de Jericó. Y cuando cayeron dejaron a muchos avergonzados. Porque muchos no creían. Muchos estaban esperando la estocada final. Pero la estocada final estaba en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Marchas con la presencia de Dios. Es el centro de tu vida. Es el amor de tu vida. Es el deseo de tu corazón. Pastor, sí. Pues si es así, te esperan grandes cosas. Pero si no es así, déjame decirte, las murallas no van a caer. Escuchaba un comentario del pastor Jeremiah que decía que Dios le dio a Josué, y me encantó, le dio la estrategia de la guerra en 3 direcciones de cómo ganar. Primero, le dio la victoria a través del silencio. ¿A través de qué? El silencio es estruendoso. Si yo me quedo callado aquí, usted va a empezar.
¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a Josué? Te vas a quedar callado 7 días, no solamente tú, sino todo tu pueblo. Yo me los imagino en el campamento. No les permitió, mire, si uno de ellos hubiera hablado, las murallas de Jericó no caen. Se quedaron callados. La estrategia del silencio. ¿Te has llegado a quedar callado frente a tu esposo? Aunque tengas toda la razón, aunque tu mujer sepas que no te equivocaste, has llegado a guardar silencio delante de tu esposo. Y sabe que al pensar en eso, pensaba en 2 versículos que a mí me llenan mucho. 1, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Una respuesta silenciosa también tiene el componente de saber responder. Pero si tú como mujer eres creyente y eres respondona, gritona, ¿te vas a ganar a tu marido para Cristo? ¿Lo vas a ahuyentar? Y pensaba en un segundo versículo que le he enseñado a mi hijo, porque hay veces salía de trabajar y de esas cosas de la vida, que se le pegaba a gente por detrás, que a ustedes les ha pasado, le prenden las luces, le tocan su bumper y le bajan y le dicen que brave, a ver pues qué es lo que tiene. Pull over, pull over. Y le enseño a mi hijo, hijo, mejor es perro vivo que león muerto. No sea braverito, no se las pique, porque para un bravo hay un bravo y medio, para un gallo hay un gallo y medio. Lo mejor es seguir el consejo de Dios. Mejor es perro vivo. No pasó nada. Váyase, no es un acto de cobardía. Váyase. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Es cuando yo me jacto aquí en la iglesia, porque viene mucha gente. Y un momento, y les voy a decir algo. Esas sillas azules están abiertas para los homosexuales. Ahí se pueden sentar. Y gloria a Dios que vengan y se sienten allí. Pero ningún homosexual puede decir que el homosexualismo es malo porque Dios dice que es malo. No, el homosexualismo es malo porque Dios sabe que es malo. Usted como hombre no puede decir que el adulterio es malo porque Dios dice que es malo. No, Dios sabe que es malo, no te conviene. No camines por allí, no robes, no mientes. No mientas, no adulteres, no forniques, porque es tu vida la que va a terminar perdiendo. No es Dios, Dios es Dios y Él está sentado en su trono. Nosotros somos los que vamos a terminar perdiendo. La segunda estrategia que usa este comentarista que me agrada a mí es la sumisión. Diga sumisión. Si algo hizo Josué, escúcheme bien, fue que se sometió a Dios. Agachó su cabeza y le dijo, Dios, si eso es lo que tú dices, que me quede callado, que use cuernos de carnero, que vaya el pueblo en este orden, yo voy a obedecer. Porque la Biblia primero se obedece y luego se entiende. Porque ese es el problema de los hombres. El problema es que primero quieren comprender la Biblia y luego quieren obedecerla. No funciona. La Biblia primero se obedece. Nadie puede terminar preguntándole a Dios algo si primero no le obedece. Sumisión. Y mire que es una cadena de mando. Josué se sometió a Dios. Los generales se sometieron a Josué. El pueblo de guerra se sometió a los generales. Y el pueblo común se sometió a sus líderes. Si su hijo y su hija no la ven a usted o a usted sometido a Dios, ¿qué espera de sus hijos? ¿Qué espera? ¿Usted no se acuerda de la historia del rey Saúl? El primer rey de Israel fue Saúl. Y le dijo Dios, necesito que acabes con los amalecitas. Ama los que son.
malos. ¿Y qué sucedió? El hombre cogió, se levantó Saúl, fue y atacó a los amalecitas, pero Dios le había dicho, no me dejes vivos ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni nada, porque son malos. Pero él dejó viva una parte. Y Dios le dice, ¿y qué es esto, Saúl? No, Señor, es que guardé lo mejor para ti. Hombre, qué cristiano tan conchudo, tan descarado. Obedecer a medias a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Por cuanto no obedeciste la voz de Dios, ya no serás rey. Cuando un hombre en la casa no obedece a Dios, no pierde la autoridad. Yo conozco mujeres que le dicen a sus maridos, porque el marido es vivo, le dice, mija, la Biblia dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Pero ya se levantaron unas mujeres que yo no sé si es sabiduría de Dios o no sé qué, o es astucia de ellas, no sé. Y ellas dicen, sométase usted primero a Dios y yo me someto a usted. Y eso duele. Y tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. Pero si ese hombre te está llevando a blasfemar el nombre de Dios, si ese hombre te dice, no te congregues, es como con los diezmos. El marido se le para y le dice, me hace el favor y no diezme. No le dé plata a la iglesia. A mí me han pedido consejo. ¿Y sabe cuál es el consejo más lindo del mundo? ¿Sabe qué, hija? Coja sus diezmos y déselos a él. Y dígale, papi, ¿sabe qué? Ahí están esos diezmos. Pero recuerde algo, no son suyos, son de Dios. Usted verá qué hace con ellos. Pero no son suyos, son de Dios. Hermanos, Josué logró derribar las murallas por el silencio. Hay momentos en que no debemos de hablar mucho ni defendernos. Dios es nuestra justicia. Josué derribó las murallas de Jericó por la sumisión. ¿Es usted una persona sumisa, humilde de corazón, que atiende la voz de Dios? Porque no me venga con el cuento barato de decirme que le está yendo mal en la vida cristiana a causa de que usted está haciendo las cosas bien hechas. ¡Ja! Tenga mucho cuidado, porque Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Dios. Y la tercera, para terminar, la última estrategia que utilizó Josué fue la estrategia de seguir los planes de Dios, de seguir las instrucciones de Dios. No hay quien siga las instrucciones de Dios y termine fracasado. Yo quisiera resumir esto de 4 maneras. Primero, los caminos de Dios no son como nuestros caminos. No se le olvide eso. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Usted necesita arrepentirse y yo necesito arrepentirme si las cosas no están bien. Usted necesita arreglar cuentas con Dios. Yo necesito arreglar cuentas con Dios si las cosas no están bien. Usted no se puede pasar toda la vida derribando murallas. Le voy a decir una cosa. Usted se puede revolcar aquí en este altar en los cultos de oración. Usted se puede revolcar en el ayuno y en la oración. Pero si usted no tiene una vida transformada, usted nunca va a derribar murallas. Nunca. Porque eso lo aprendimos la semana pasada. Josué tenía una vida, un estilo de vida definido, íntegro en su corazón. Como segundo punto, para resumir, las armas de Dios no son como nuestras armas. ¿Qué armas utilizas? ¿El alejarte de tu hermano? Déjame decirte una cosa. Es una vil mentira que usted diga que usted ama a Dios
cuando usted no ama a su hermano. Es una vil mentira decir, no, yo quiero a Jesús, yo amo a Jesús, si usted no ama a su hermano. Y si usted tiene algo contra su hermano o yo tengo algo contra usted, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia me dice a mí que usted y yo tenemos que sentarnos a conversar, a arreglar esa situación, porque allí es donde es glorificado el nombre de Dios. Porque si usted se aleja de mí y no me dice por qué, quiere decir que usted le está dando importancia a su carne y a su estilo de vida, no a lo que Dios dice. ¿Qué armas está utilizando para defenderse? ¿Qué armas? Tercero, esta no es la obra nuestra, sino la obra de Dios. ¿Y sabe qué, familia? Eso nos debe de llenar de paz, de entender que lo que está pasando en su casa, en su matrimonio, en la iglesia, por decirlo de esa manera, está en las manos de Dios, no está en nuestras manos. Descanse en el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno. Descanse en las manos del Señor. No se altere, no pierda la paz, haga usted su trabajo. ¿Usted no notó que al leer la Biblia encontramos que Dios hizo una parte y que Josué hizo la otra? A usted le corresponde una parte. Si usted no la hace, no espere que los muros caigan. Y para terminar, lo más sencillo que nos pide Dios es la obediencia. Escúchelo, lo más sencillo que nos pide Dios es la obediencia. ¿Nos cuesta hacer lo más sencillo? ¿Nos cuesta? Porque si nos cuesta, familia, nuestro corazón está muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. ¿Por qué nos cuesta obedecer a Dios? ¿Sabe por qué nos cuesta? Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué me cuesta obedecer a mí? Porque ese versículo lo leo y lo hago al revés. Porque sigo viviendo yo y Cristo no vive en mí. Es así de sencillo. Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Yo estoy seguro que llegas a tu casa e encuentras murallas de Jericó en tu casa. Yo estoy seguro de eso. Estoy seguro que ahorita que salgas de aquí, alguien se te va a atravesar por delante. ¡Ay, qué muralla de Jericó! Porque le provoca a uno alcanzar la persona y ponerse de tú a tú con él. Y le voy a dar un consejo, no lo haga. Quien pelea contra usted, pelea contra su Dios. Yo nunca voy a olvidar a un hermano en la fe que estuvo a punto de ser uno anciano de la iglesia que yo vengo en Nueva York. Y una vez salió del trabajo estresado, cansado, y un moreno manejando se le metió por delante. Y este hermano aceleró y se le metió por delante. Y fue media hora así. Y el hermano se dio cuenta que manejando a casa, el moreno estaba detrás de él. Ya el moreno no se le metía por delante, ya no se le despegaba de atrás. Y cuando el hermano parqueó, él tenía la costumbre de que la esposa abría la ventana y salían los hijos, 7 hijos, a recibirlo. Y cuando la esposa abrió la ventana, él parqueó el carro y los hijos salieron, salió el moreno con un martillo gigante y le volvió el carro nada. Y el hermano contaba de rodillas llorando que no colocó denuncio y no hizo nada, porque sí que el Señor le habló ese día. Si hubiera sido manso de corazón, hubiera dejado que esos leones de la vida pasaran.
¿Y qué pasó? Frente a sus hijos sufrió una gran vergüenza. No se te extrañe que por desobedecer al Señor y sus mandamientos no te alcancen los morenos, te alcance la vida. Y saliendo de aquí deseches el consejo de Dios y la vida te siga golpeando y golpeando y golpeando. Hoy puedes decirle a Dios: Dios, derriba las murallas de mi vida.